¿Qué tal, amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Pues nada, que hay que seguir platicando de todo este tipo de situaciones que a mí en lo particular me están afectando y pues nada, que yo creo que hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que recabar de todo esto. Y pues nada, que saber qué les parece todos estos temas que a mí se me hacen relativamente interesantes para ustedes, y para mí pues es muy muy importante. Pues nada, en el video pasado hemos estado hablando de tecnología, del crimen, de diferentes personajes aquí en México, precisamente para explicar lo que viene siendo mi estigmatización, y pues que la gente pueda entender un poquito mejor todo este tipo de cuestiones. A mí me conviene que la gente lo entienda, porque pues a mí me quita un gran peso de encima que así se haga. Entonces, pues, si seguimos platicando acerca del Mayo Zambada, o de más que del personaje, yo creo que estamos hablando del simbolismo que representa esta persona, así como otros capos de la droga o del crimen. Para mí es muy importante este personaje porque pues muchos mexicanos, aunque no se quiera creer, se conducen de esa manera. Hemos hablado que, por ejemplo, el Mayo Zambada o el Chapo Guzmán también, pues obviamente hacen partícipe de sus crímenes a su familia, o usan a su familia para justificar la criminalidad que ellos ejercen. Eso, en lo personal, a mí se me hace algo muy cobarde. Pero bueno, pues así es, así son las cosas. Y pues nada, que eso a mí me afecta, porque en mi estigmatización, pues así como ellos creen estar cuidando o estar haciendo una guerra precisamente para sus familias, para su bienestar, pues yo creo que en este caso la estigmatización que se ejerce en mí también tiene el mismo fin. Yo creo que la gente en cierta manera hace esta estigmatización pues para cuidar precisamente su estilo de vida. En ese sentido pudiéramos decir que es un estilo de vida muy delicado, porque si no toleras la crítica, digo, a pesar de que hay muchas circunstancias en México que son muy malas, muy pésimas, a pesar de que en México esas situaciones deberían de estar en el escrutinio público de la gente, y no se dicen, a pesar de eso, pues no hay una respuesta de la sociedad, no se quiere decir eso. Y vamos, o sea, todo concuerda con mi estigmatización, o con las características de lo que viene siendo mi estigmatización. Entonces, pues todo indica que la gente está protegiendo algo, su estilo de vida, y por eso es la estigmatización. Eso dicho en otro sentido, claro está. Eso dicho desde otro punto de vista. Hay muchos puntos de vista en mi estigmatización. Pero todo indica que es para ese tipo de situaciones que la gente pues hace todo esto. Por ejemplo, hablando de, si nos centramos un poquito en lo que es la política, estaba yo viendo a raíz de que pasó bueno, no necesariamente esta noticia de los LeBaron,
allá en el norte del país, he estado observando al este secretario de Seguridad Pública, y precisamente yo he estado observando al Servicio Público de México, que también es una parte importante de todo esto, porque habría que ver por qué no hay justicia en México, y habría que ver por qué la gente se está haciendo justicia por sí misma, y toda esa serie de circunstancias. Entonces es bueno que lo metamos aquí, porque si la gente se siente muy libre de hacer estigmatización, y vamos, o sea, la estigmatización en sí no es mala. O sea, la estigmatización se supone que es un grupo de personas, vamos a decir, en tu familia, en tu calle, en tu colonia, y te ven mal, te señalan y nada más. Pero eso también puede ir hacia a lo que es la violencia, o linchamiento mediático, o la muerte. Entonces habría que ver, o aquí lo que estamos tratando de ver es por qué la gente en México se siente con esa libertad o esa impunidad de hacer de implementar sus leyes sociales, siendo que eso no está permitido, independientemente de la situación del país. Porque hay que recordar que una cosa es que el país está en una situación bastante comprometedora, bastante caótica, y otra que se respeten las leyes o que no se respeten. O sea, aquí en México, fíjense, el servidor público utiliza mucho el caos, todas estas cuestiones fortuitas, precisamente para justificar lo que hace la sociedad y dejar de hacer su trabajo. Entonces, yo estaba viendo, o me llama un poquito la atención esta administración, porque yo estaba observando al secretario de Seguridad Pública, y es una persona que nunca mira a los ojos. O sea, si ustedes lo notan en los videos, es una persona que siempre está escribiendo algo, o está leyendo algo, pero nunca mira a los ojos. O sea, es una persona que como que está muy cerrada, muy metida en su mundo. Y yo he notado que el servidor público en México así es como una persona, vamos, en México hay muchas personas siniestras. Hay mucho, ese tipo de personas es muy común, pero específicamente el servidor público es sumamente siniestro. Por ejemplo, ahorita pasó lo de Culiacán en México y lo de los Levarón, y por ejemplo en este caso de los Levarón habría que apuntar que de un día para otro se dijo lo que iba a suceder, o lo que sucedió en ese caso, siendo que nunca hubo una investigación. O sea, en un día no haces una investigación, obviamente. En un día no puedes hacer el peritaje y todo lo que se necesita para una investigación. Obviamente, ¿qué hace? O lo más lógico que va a hacer un servidor público, en este caso el secretario de Seguridad Pública, pues es echarle la culpa al crimen organizado, que ahí no nos está diciendo nada nuevo, hay que decir. O sea, sabemos que el crimen en México está al día, y si sucede una masacre, pues lo más seguro es que el crimen esté involucrado, como también las policías o el ejército. O sea, eso es algo muy común en México. Entonces, por otro lado, ahí no se está diciendo nada nuevo. Pero lo que sí dice es que fue algo fortuito. Es decir, fue una equivocación del crimen, y se va a castigar a los responsables. Digo, yo no sé de dónde saca esa verdad histórica, que en México ese tipo de situaciones son muy comunes. En muchos casos de masacres aquí en México se ha dado una verdad histórica, que cabe mencionar que el gobierno mexicano nos ha acostumbrado a los mexicanos y ha acostumbrado al mundo a ese tipo de situaciones de total impunidad. Ha acostumbrado a México y al mundo a decir cosas sin sentido, a decir cosas
de cualquier lógica. Y nada que nos hace que nos traguemos esas mentiras. O sea, es a fuerzas. Y pasa el tiempo y te la tienes que tragar la mentira, digo, vuelvo a poner ejemplo de de la liberación de los del caso Ayotzinapa hace poco. Entonces, y el gobierno los capturó, el gobierno dijo su verdad histórica y el gobierno los liberó. O sea, pasó también en Tepito, capturaron a presuntas personas del narcotráfico y los liberaron a los pocos días. Entonces el gobierno así es, el gobierno mexicano es un gobierno, son son tan arrogantes que te sucede una masacre en México, al día siguiente te dicen una mentira que nadie se cree, ni ellos mismos se la creen. O sea, es el colmo del cinismo, de la hipocresía, de ser siniestros. Y al otro día, pues, quién sabe qué te vayan a decir. O sea, te van a decir, no, pues no se le pudo comprobar a tal persona que hizo la masacre y adiós. O sea, entonces en México el servidor público, pues sí es una persona bastante, pues desequilibrada, se puede decir, porque, por ejemplo, en Calderón, pues se tuvo muchas, el ejército, por ejemplo, con Peña Nieto también tuvo muchas, algunas masacres donde hubo familias masacradas o gente inocente, y el ejército salía a decir una verdadera estupidez. O sea, cosas que ni ellos se creían, y así el gobierno mexicano nos ha acostumbrado pues a todo el mundo a tragarnos este tipo de situaciones. Entonces eso no es casualidad, entonces, de que la sociedad mexicana pues le guste hacer lo que ella crea pertinente. O sea, ahí en ese sentido pues la sociedad mexicana pues está haciendo leña del árbol caído, pero vamos, es una... Ahí ya la sociedad mexicana, el crimen y las instituciones y el gobierno, pues obviamente ya es un pacto que tienen ahí, que pues cada quien va a hacer lo que quiera de este país. Entonces no es de extrañarse que la sociedad haga ese tipo de cuestiones, siendo que hay un gobierno que pues se inventa cualquier tipo de mentira, pero bueno, pues hablando específicamente del servidor público, pues así son. O sea, vamos a fijarnos un poquito en el servidor público mexicano, que por ejemplo, cuando fue lo del caso Ayotzinapa, ya hemos dicho que el entonces secretario de Seguridad Pública pues fue una persona que no supo manejar la situación. Habría que ver el cansancio, habría que ver los gestos, la expresión psicológica que en ese entonces esa persona, que no recuerdo su nombre, pues tenía en ese momento. O sea, se le notaba completamente agotado. O sea, simplemente no supo manejar la situación. A diferencia de ese secretario de Seguridad Pública, parece ser que con Peña Nieto fue el procurador, algo así. Ya les dejaré en la descripción el nombre. Lo voy a buscarlo para que estemos en la misma sintonía. Pero vamos, a diferencia de lo que pasa aquí con este servidor público que es Durazo, vamos, él ya ha dicho que si tiene que buscar nuevos horizontes, pues lo hará. Ya se le invitó a comparecer allá al Senado, ya ha hecho ciertas situaciones. Parece ser que está más o menos, el tipo no le ha afectado mucho todo esto. O sea,
no se le ve cansado, parece ser que está manejando más o menos la situación. Digo que no se está esforzando mucho. De un día para otro, pues simplemente de un día para otro, pues te maneja una situación, una deliberación que no requirió de ningún esfuerzo, que no requirió de ninguna investigación propiamente dicho. Cabe mencionar que también, pues obviamente, la presión de esta administración comparada con la de Peña Nieto, pues pues no es la misma. O sea, Peña Nieto tenía a toda la gente encima de él, a los jóvenes sobre todo, y de repente pues su mundo se le vino abajo, su administración. En este caso no. Aquí, por ejemplo, el presidente tiene mayoría en muchos aspectos, goza de popularidad. Entonces yo siento que ese tipo de cosas pues sí le está ayudando a su administración, que cabe mencionar que ya muchas personas pues ya le renunciaron, ya una gran parte de su gabinete, y habría que decir que su gabinete en sí no está dando mucho, vamos, se está aprovechando de la mayoría que tiene Morena en este sentido. Pero vamos, también el punto, lo que habría que recalcar es que este secretario de Seguridad Pública pues ya ha dicho que pues si tiene que buscar nuevos horizontes, así lo hará. Entonces, fíjense la desfachatez con lo que esta persona, el compromiso que tiene, que es un compromiso muy pues muy mediocre, obviamente, el compromiso que tiene con su trabajo. O sea, tranquilamente nos dice, pues me voy, o sea, no nos preocupemos. Digo, aquí en México habría que decir que un secretario de Seguridad Pública al día siguiente te amanece como diputado o como senador o qué sé yo. Tienen una mafia ahí los políticos mexicanos. O sea, trabajo no le va a faltar. O sea, aquí en México así es. O sea, hoy renuncias a tu puesto como político o como servidor público y mañana amaneces no sé qué haciendo en una oficina y ganando tus buenos tu buen sueldo. Entonces eso también habría que mencionarlo, porque entonces el servidor público pues no, el mexicano no tiene ninguna responsabilidad. O sea, sabe que el día de mañana pues de comer no le va a faltar. Entonces pues eso yo creo que a la sociedad mexicana en este caso pues le sirve mucho, porque y al mismo gobierno, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en lo personal yo ya sabía o ya se sabe, que el servidor público, pues así es, el servidor público mexicano es, pues goza de una reputación muy, muy baja. Es una reputación muy horrible la que tienen, y bueno, pues no hacen nada para mejorar todo eso. Pero la situación es que pues quieran o no creer, pues mucha gente aquí en México aspira a tener un servicio público, aspira a ser como un Durazo, como un Peña Nieto, como qué sé yo, como cualquier servidor público. Y también son símbolos los servidores públicos. Desafortunadamente son símbolos de ineptitud, son símbolos de ignorancia, son símbolos de ser siniestros, ¿verdad? Pero pues son símbolos que la gente mexicana sigue, y eso se ve todos los días, y eso se ve siempre. Y pues nada, que yo creo que esa realidad de que el servidor público nos ha acostumbrado a sus verdades históricas, y no solamente al México, sino al mundo entero, yo creo que eso habla mucho del servidor, que simplemente pues está desconectado de la realidad.
es difícil el servidor público en México. Es una persona... no son complejos. El servidor público en México son personas totalmente desproporcionadas, psicológicamente hablando. Digo, ¿en qué país no hay corrupción? ¿En qué país no hay crimen? Hablando de los servidores públicos, por ejemplo, Salinas de Gortari parece ser que de niño, junto con su hermano Raúl, estuvo involucrado en el asesinato de una de sus sirvientas. Entonces, digo, este tipo de ejemplos a mí me gusta traerlos porque pues supongo yo que un servidor público tiene cierta crianza. Estaba viendo, fíjense, otro ejemplo pudiera ser, estaba viendo un programa y decía que el expresidente Peña Nieto fue una persona criada para ser presidente. Supuestamente, allá en su pueblo de Atlacomulco, había una pitonesa, una persona que hacía premoniciones, y precisamente predijo que el presidente iba a ser que Peña Nieto iba a ser presidente. Yo no sé qué tan verídica sea esa historia, tal vez sea una leyenda urbana. Que aquí cabe mencionar que la gente cree saber mucho. El mexicano, pues aparentemente es una sociedad que siempre tiene, aparentemente siempre está un paso adelante de las circunstancias. Aparentemente es así. Entonces yo no sé si eso hizo se hizo una leyenda urbana a raíz de una persona tal vez que dijo algún tipo de premonición, pero vamos, supongo yo que ya ciertas familias están destinadas para criar a nuestros nuevos presidentes. No es el único caso mexicano. Por ejemplo, los Bush también fueron criados para ser presidentes. El primer ministro de Canadá, pues obviamente pues también tiene su padre, que también fue presidente o primer ministro de Canadá. Entonces, vamos, en México, no sería nada nuevo que ciertas familias críen a ciertas personas, a ciertos hijos, pues para ser servidores públicos o para ser presidentes. No sería la primera vez ni sería el primer país, pero vamos, habría que ver cómo son criadas esas personas. Supongo yo que se les permite cualquier cosa, de niños, de jóvenes. Supongo yo que se les permite ser pues vamos, se les da a entender o a conocer que la criminalidad es un recurso para ellos, o sería un recurso para ellos en determinado caso. Entonces pues eso habría que apuntarlo en el servicio público. Aquí cabe mencionar en México, a diferencia de otros países, que en México existen dinastías, así como existen dinastías de narcos, existen dinastías de servidores públicos. Entonces, eso también habría que anotarlo. O sea, son generaciones de personas que pues han estado en esos lugares, en esos puestos, y que nunca se han esforzado por ser mejores. Digo, mismo Peña Nieto, pues su tesis de la Universidad Panamericana, pues era una copia, pues, o sea, no la hizo él. Entonces son personas que nunca se han esforzado, que la criminalidad o el infringir las leyes pues es una de sus opciones. Entonces pues también es un punto bueno para analizar en todo esto. También habría que hacer la anotación de todo este tipo de cuestiones de los servidores públicos, cómo se desempeñan, cómo han sido criados, cómo ven la vida. Que no es muy diferente de cómo ven la vida los narcos. Yo no le veo mucha diferencia.
Pero pues sería bueno anotar todo este tipo de circunstancias. Precisamente ya les he dicho que pues para entender mi estigmatización pues tengo que entender a la sociedad. Entonces por eso es todo este tipo de ejemplos y así vamos a ir ejemplificando. Entonces pues yo creo que el video de hoy sería todo. Pues nada, hay que estar atentos a las noticias, a lo que sucede, a nuestros servidores públicos. Yo espero que sigan viendo mis videos para que entiendan esta estigmatización mía, que en todo caso es una cuestión ilegal. La Constitución mexicana dice que no se permiten en México los castigos trascendentales ni los castigos inusitados. Entonces esto es una pena masiva, que ya hablaremos de las masividades en México. Pero por lo pronto los dejo, que tengan un buen día y nos vemos pronto. Bye bye.